interrumpir. Y luego en la etapa de preguntas sí poder hacerlo. ¿Está bien? Entonces, este es el documento que les he publicado. Tiene que ver con la planificación académica. Les voy a explicar un poco a este grupo. Tienen esto mismo grabado en los videos que están subidos. He visto que si bien he subido el video de la clase a Drive, es más lento porque tienen que descargarlo. Entonces lo que estoy haciendo es también pasarlo a YouTube. Hoy he revisado y no está el video de la clase de ayer en YouTube. Entonces lo voy a subir de cualquier manera para que tengan el video un acceso mucho más rápido. Me imagino que han tenido dificultades con directamente el Drive. Entonces, las clases se van a dividir en 3 partes. La primera, que tiene que ver con una lectura del tema. Ya les había pasado el tema y las páginas que tienen que leer. Luego aparece directamente la clase en vivo o el video que tienen que ustedes poder reproducir. Entonces, independientemente si es clase en vivo o un video, tienen que repasar la clase. Y los últimos 30 minutos, esta sí para todos los horarios, va a ser directamente una clase de consultas, como la de hoy día. Es por eso que hoy día estamos empezando 15:15, considerando de que 14:15 hasta 14:45 debían leer, luego de 14:45 hasta 15:15 debían ver el video. Entonces estamos a las 15:15 con esta tercera etapa. Esa es la idea. ¿Está bien? Voy a seguir viendo si hay gente que va llegando para poder admitirlos. Están 46, me imagino que no hay problema por eso. Ok. Entonces, vamos a ver prácticas, al igual que la parte presencial que hacíamos. No hay ningún problema. Vamos a ver la cuestión de las prácticas, que ya no sea para la clase siguiente, sino tratar de dar como 2 días para las prácticas. Pues las prácticas van a tener la misma forma de entrega, son informes que se generan en PDF y se van a mandar al Classroom. Ya les he habilitado la práctica que había quedado pendiente una vez que ha iniciado la cuarentena, que tiene que ver con planificación de procesos. Si alguien tiene alguna duda al respecto, me la dice. No sé si ustedes todavía tienen entregado hoy día o debían entregar ayer, no recuerdo bien eso. De cualquier forma, no hay mucho problema sobre esa práctica. Entonces, la idea del tema que se exponga en línea en un grupo tiene que servir como video de referencia para el otro, necesaria y obligatoria, porque no vamos a repetir el mismo contenido en 2 clases en línea, no tiene ningún sentido. Entonces, lo que sí va a hacerse es, como les decía, la sesión de consultas para ambos grupos, y esa sí va a ser en línea. Ahora bien, estamos a martes, y en martes si se ponen a fijarse el horario, a las 14:15 debería haber lectura del tema, a las 14:45 haber revisado la grabación del tema, y a las 15:15, como estamos en este momento, hacer las consultas. Esa es la idea. ¿Está bien? Entonces, por un lado tenemos esto. El video, vuelvo a repetir, tanto este de consultas como el anterior, los voy a subir a YouTube para que el acceso sea mucho más simple. ¿Bien? En la plataforma he creado una carpeta que se llama Videos Clases Virtuales, y ahí van a encontrar por cada uno de los temas, en este caso es el tema 3, el que hemos revisado, la presentación. Inicialmente esta presentación la he separado del video que se había hecho todas las sesiones ese día, pero se han empezado a hacer muy pesados, así que he preferido incluir directamente la grabación completa, incluyendo preguntas y todo. Entonces lo que voy a hacer hoy día también es subir lo mismo, y van a tener este mismo video pesado en YouTube. ¿Sí? No sé qué ha sucedido y no se ha sincronizado, pero no ha subido esto. Voy a arreglar hoy día mismo esto. ¿Está bien? Entonces, aquí vamos a ir añadiendo la clase de hoy o las consultas de hoy. También va a aparecer un nuevo folder con el tema siguiente. Por ejemplo, en el caso de ustedes, el día jueves a las 14:45 estaríamos haciendo la clase como tal, pero esa clase va a ser clase en vivo. Esa se va a grabar
y para el otro grupo el día viernes va a ser video de referencia. Esa es la idea del trabajo que vayamos a hacer. No sé si alguien tiene alguna duda, algo que quiera comentar, puede hacerlo. Bueno, alguien por lo menos me está escuchando porque nadie habla. Sí, sí, ya se escuchan. Yo, bueno, tuve problemas para ver el video que estaba grabado, ¿no? De la clase, el video largo. Desde mi computadora no cargaba el video, así que tuve que verlo en mi celular y ahí más o menos estaba viendo, pero era un poco más de media hora, ¿no? Sí, Y es una correcto. duda que, sí, una duda, Inge. ¿El archivo que usted está ejecutando, cree que tenga alguna dificultad ejecutándolo con el OpenJDK o no habría ningún problema? El programa, básicamente. El JBasí, Sí. porque no tienes Windows. Tengo Windows, pero es un poco lento, básicamente por mi RAM, entonces muchas veces prefiero trabajar en Linux, pero por eso pregunto, ¿no? Si habría algún problema, entonces trabajo normal en El, Windows. el problema, no, trabaja en Windows, no necesita muchos recursos, es un programa que simplemente se descomprime, es muy pequeño el programa, no necesita mucha memoria. No va a funcionar en Linux porque los binarios que han sido compilados están como ejecutables para Windows. El Java simplemente es IDE, es la interfaz. Voy a mostrarles. Entonces, voy a cargar el Windows. Yo tengo como máquina virtual porque justamente no puedo trabajar con Mac. El programa lo han compilado, es un IDE de programación concurrente simple, básico, que nos va a servir para poder hacer el trabajo, poder entender la programación concurrente. Entonces, si han tenido dificultades para ver el video, yo en este momento, una vez que cortemos la comunicación, me imagino que no va a haber muchas preguntas, entonces voy a subir el video a YouTube para que puedan tener el video y las preguntas que se han hecho. Este es el JBasí, me imagino que lo están viendo. El JBasí no tiene que instalarse. Si revisamos el directorio bin, aquí tenemos el compilador para C y el compilador para Pascal. Estos son ya binarios ejecutables para Windows, ni siquiera para Windows, para DOS. Entonces, lo que se ha hecho con el Java es crearle una interfaz gráfica. Justamente el jar.jar se ejecuta con Java, con cualquier JRE, con JDK va a funcionar en su Windows, pero es para habilitar el IDE, porque se podría compilar sin problema a nivel de línea de comandos solamente con este archivo. Ni siquiera necesitamos el de Pascal, solo el de C. Solo con este archivo podrían hacer la práctica. Con cualquier editor de texto hacen el programa y con línea de comandos lo compilan. Lo que está haciendo este programa es simplemente colocar un IDE, una interfaz. Sobre este programa vamos a trabajar en la siguiente clase, les voy a explicar cómo configurarlo, etcétera, etcétera. No tienen que todavía pelearse demasiado con el programa, primero tienen que tratar de entender lo que es la concurrencia. Entonces en el video lo que se está mostrando principalmente es lo que es la concurrencia. Este es el programa. Voy a abrir el ejemplo que les había dado en la clase anterior, para el otro grupo, perdón. Y este ejemplo tenía que mostrar, o sea, la idea era simplemente entender qué hacía este programa. Este programa, si ustedes pueden revisar, no necesitan conocer el lenguaje C ampliamente, es un ANSI C, es un C básico. Entonces, este programa lo que hace es sumar 1 a 1 de la función suma 10, genera un ciclo del 1 al 10 y adentro está totalizando. Significa que el resultado va a ser 10. Si lo llamo dos veces, el resultado que yo espero que salga en suma va a ser 20, obviamente. Entonces, si lo compilo y lo ejecuto, aquí abajo voy a tener el resultado. Esto es qué proceso se está ejecutando, para que vean que hay concurrencia, no hay secuencialidad. Y el resultado me debería dar 20, pero me da 16, extrañamente. Vuelvo a correr, por si acaso, tal vez algún error ocurrido. Otra vez fíjense que el proceso está ejecutando en forma indistinta. El que gana, el que en la competencia entra. La suma es 17. Entonces hay un problema ahí.
no está lográndose la concurrencia como tal. Entonces lo que voy a hacer es añadir simplemente al código elementos que vamos a aprender a utilizar la siguiente clase. Voy a utilizar un mecanismo que se llama semáforo, le llamo al semáforo como quiera, no importa, le digo que está en etapa 1, en estado 1, ustedes van a aprender al respecto cuando empecemos a trabajar con este código. ¿Sí? Estoy con el teclado cambiado, por eso tengo dificultades. Entonces, voy a proteger la sección crítica. Esta es mi sección crítica. Entonces, de tal manera que el programa se va a seguir ejecutando concurrentemente, pero voy a tener el resultado que espero. Fíjense aquí abajo, siempre va a haber dificultades en el Run and Go. Es un IDE hecho en Java para un programa hecho para DOS. Fíjense, la ejecución de los procesos sigue siendo indistinta. Y la suma da 20. Vuelvo a correr. Va a correr en distinto orden ahora, por la competencia y la concurrencia, pero el resultado siempre va a dar 20. Entonces he añadido un mecanismo que me permite controlar la concurrencia. Este es el programa que tenemos que utilizar para nuestras prácticas de esta etapa. También les había mencionado en otro grupo, y tal vez no han visto el video, tienen que organizar grupos de 5 personas para que yo les pueda asignar un tema. Y en base a ese tema ustedes van a tener que realizar un trabajo hecho en este programa. Lo vamos a dejar esta semana un poco con los conceptos, les voy a mostrar distintos ejemplos. Aún la clase del martes, del lunes siguiente o del martes tal vez podríamos trabajar todavía sobre esto, de tal forma que el siguiente jueves empecemos recién con los trabajos, cuando ya hayamos depurado un poco el uso de este programa de programación concurrente. ¿Alguna duda? Una consideración, en el Classroom, si yo veo los componentes, o sea, ustedes, voy a encontrar en algún momento un alias en vez de un nombre. Por ejemplo, aquí no creo que se llama Ayacrits. Tal vez, a ver si veo otro. La mayoría está bien, aquí. Punk C, no sé qué significa. El gran detalle está que como yo tengo que calificar, o sea, todos los trabajos que ustedes vayan entregando se van a ir generando en función de los nombres que generen. Cuando yo pueda volcarlos al SIS, no va a aparecer estos nombres. O no voy a saber a quién corresponde Josías, por ejemplo. Entonces, necesito que sus perfiles tengan los nombres correctos y completos, para que no tengan dificultades de notas. Luego, cuando se vuelquen al sistema, al SIS, todas sus notas. Eso está claro, ¿no? Lo mismo aquí, Rosy. No voy a saber ni buscar a Saúl en la lista que tengo. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no esté claro? Vamos, ¿nadie ha podido ver el video? Una pregunta, Inge. Si tuviera dos variables compartidas en la sección crítica, solo con un semáforo se arreglaría el problema. En realidad hay algo que se llama sección crítica, y eso van a poder ver ustedes en el video. Les he mostrado, he puesto una simulación en el video, puedo colocar la misma para los que no han visto, ¿sí? Y que de alguna forma identifica cómo se maneja una sección crítica y una sección no crítica. Sección crítica implica que es un recurso compartido. Entonces, este recurso compartido tiene que ver con algo que tiene que controlarse. En el caso del ejemplo es total es igual a total más 1. En el caso del texto dice números primos es igual a números primos más 1. Estamos en lo mismo, ¿verdad? Entonces, esta sección crítica es algo que se puede afectar en forma concurrente por distintas variables. Aquí tengo 3 procesos y mi variable compartida se llama mutex. En el programa yo he puesto semáforo S, ¿verdad? Mi variable compartida, perdón, mi sección, mi semáforo, mi condicionante es S.
Aquí mi condicionante es mutex. Está en 1, significa que está en verde y cualquiera puede utilizar. Fíjense que si inicio el proceso 0, la parte azul es la sección no crítica, la parte roja es la sección crítica. Entonces, cada que está en la sección no crítica, el proceso aparece, la variable mutex aparece en verde, significa que se puede utilizar. Cualquier otro proceso que entre concurrentemente puede utilizar. Por ejemplo, si ejecuto el siguiente proceso, fíjense que hay una parte verde cuando ellos están ejecutando la parte azul y se pone en rojo cuando uno de ellos esté ejecutando su sección crítica. Lo mismo con un tercer proceso, va a pasar lo mismo. ¿Qué va a suceder si alguien está utilizando la sección crítica y otro tiene que hacerla? Va a esperar. Fíjense que se van frenando, esperando que ocurra el paso para la sección crítica. Solo uno de ellos puede acceder a la sección crítica. Voy a ampliar la sección crítica del primero. ¿Bien? Voy a poner más grande la sección crítica. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que los que tengan que esperar para entrar a la sección crítica van a tener una espera mayor que la anterior. La idea es que coloquemos estos mecanismos, lo que decía su compañero semáforo, que sí vamos a aprender en la siguiente clase, estos mecanismos de control de tal forma que nos permitan hacer este trabajo concurrente. Podemos ver que el proceso 0, 1 y 2 están trabajando en forma concurrente, significa que todos al mismo tiempo quieren ejecutar, pero solo uno puede hacerlo. Entonces tienen que entrar y ejecutar sus secciones críticas y secciones no críticas y luego hacer un cambio de contexto con el otro proceso y el otro proceso hacer lo mismo. Por lo tanto, ellos no pueden al mismo tiempo estar accediendo a la parte roja simultáneamente. Y es por eso que en la gráfica se puede dar cuenta que está más tiempo en rojo ahora, el mutex, porque las tres están intentando hacerlo. ¿Qué sucede si incremento mucho más la sección crítica del proceso 0? Puede hacer que la espera de los procesos sea muy grande o en algunos casos ya no entren. ¿Qué está sucediendo ahora? El proceso 1 ya no se ejecuta. Y eso no debe ocurrir. Eso se llama inanición, según el texto. El proceso 1 va a morir. Y la idea, las condiciones es que en algún momento este proceso 1 tiene que garantizar su ejecución. Entonces tenemos que buscar el mecanismo que permita que el proceso 1, el proceso 0 y el proceso 2 se ejecuten. ¿Está claro eso? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Inge, gracias. Inge, una pregunta acerca de lo que son los procesos del anterior tema que hemos pasado. Tenía una duda en que cuando se crea un proceso por un padre, ¿no es cierto? Eh, o sea, yo decía, ¿quién le da los recursos? ¿Le da el padre, le agrega los recursos o es el sistema operativo el que le está asignando recursos? Ya. Cuando se crea un proceso, en la jerarquía de procesos, el padre crea procesos, siempre es como un padre, no ocurre de otra forma. Aún en este ejemplo simple de la suma, fíjense, el proceso padre es el 0. Voy a poner run, por ejemplo, run. Solamente está creado el proceso main, fíjense, el 0. Entonces, para ejecutar, para crear los otros procesos, este proceso main que está aquí, tiene que entrar a esta parte y a esta parte. Aquí va a crear el proceso 1 y aquí va a crear el proceso 2. Se va a correr. Fíjense aquí que se crean los procesos y automáticamente, concurrentemente están participando. Uno o el otro. Tal vez más el 2, tal vez más el 1, pero al final ambos tienen que terminar. Y luego recién termina el proceso padre, el main. Entonces, cuando se crea eso, tanto en Unix como en Windows, lo que se hace es que se ejecutan llamadas al sistema. Una llamada al sistema en Unix, como el fork, crea un clon. O sea, el clon de main sería suma 10, el primero. El segundo clon sería el suma 10, el segundo. Entonces, este clon tiene las mismas variables, las mismas referencias de memoria, los mismos recursos. Luego aparece el XCD, que esa llamada al sistema le da su propia identidad, le crea recursos para el segundo proceso, de tal forma que sean diferentes que los del primer proceso. Y ambos ahora pueden entrar a la cola y ejecutarse simultáneamente, haciendo cambios de contexto. Entonces, el sistema operativo tiene que encargarse de crear el clon del primer proceso y asignarle los recursos en función de sus necesidades.
¿Algo más? Me imagino que no han tenido todo ese tiempo para revisar el video. Pienso que esa es la razón por la cual no tienen tampoco ahora preguntas, pero no debería ocurrir. O sea, ya fíjense el horario es importante, el que les he publicado, y en ese horario tienen que ver que si les toca hacer la clase en vivo o si les toca revisar el video. Y en todo caso, estos videos con YouTube va a ser mucho más fácil su acceso. Va a ser menos costoso y todo para los que no tienen un acceso indefinido a Internet, ¿no? Sin límite. Entonces aquí va a aparecer este mismo tema, pero como video de YouTube. Y el que estoy grabando ahora, el que estamos trabajando ahora, también va a aparecer para si el siguiente grupo o el otro grupo quiere también revisar las observaciones, consultas que se han hecho, puede hacerlo. Eso está de manera completa para ambos. ¿Qué más? ¿No hay más? ¿No hay dudas? Bueno, es primera clase en realidad para ustedes, entonces es un poco dificultoso adentrarnos al ritmo. Tenemos que encajar, engranar bien esto, de tal manera que podamos trabajar en ese sentido. Lo que me gustaría, voy a subir, como les decía, actualicen sus nombres, coloquen sus perfiles correctos, y luego creen grupos de 5 personas. Voy a pasarles una notificación con los grupos, y respondiendo a esa me pasan la lista de 5. Los 5 tienen que ser del mismo grupo, o sea, del grupo 1 o del grupo 2, pero no pueden cruzarse grupos, ¿bien? Porque la calificación tiene que ser individual por grupos, aunque las clases pueden ser para ambos. Entonces, si no tienen otra duda, podríamos quedar ahí hoy día. Y una consulta más. Entonces, como usted dice que si el sistema operativo es el que le está asignando los recursos a lo que son los procesos creados, entonces estaba leyendo en alguna parte que hay recursos que sí son compartidos entre el padre y el hijo. O sea, a veces no creo que me confunde en que por ejemplo, al padre le asigna un contador, o sea, tiene su propio contador y que el proceso hijo también tiene contador y tiene también sus registros. Y no sé qué recursos que no llega a compartir con el padre. Ya, eso es bastante simple. Si hacemos la analogía entendemos lo que ocurría con los procesos pesados son aquellos que van a generar cambios de contexto y tienen recursos. Pero dentro de los procesos pesados tenemos hilos. Los hilos o procesos livianos están compartiendo recursos del proceso pesado, pero a su vez tienen sus propios recursos. Sus propios recursos pueden ser, o sea, los propios elementos de cada hilo puede ser su contador de programa, porque cada uno de ellos va a tener una ejecución diferente a los otros hilos y al programa pesado. Y el programa pesado va a tener su propio contador de programa porque es independiente de los livianos. Pero sí están compartiendo un montón de recursos, que puede ser asignación de memoria, asignación de disco, alguna entrada y salida, distintas cosas que le van a permitir a los procesos livianos ejecutarse dentro del proceso pesado antes de hacer un cambio de contexto. ¿Está bien? Sí, gracias, Inge. Ok, si no hay otra consulta, entonces terminaríamos ahora, porque a las 15:45 tengo otra sesión. Lleguen puntuales. Normalmente voy a estar 5 minutos antes colocando el URL del enlace, pero la lista de los grupos, no hay mucho problema, o sea, yo les voy a subir en la Classroom en la notificación para que tengan que subir, o sea, y ustedes responden a esa notificación con la lista, no hay ningún problema, no se preocupen ahora de eso, yo les voy a notificar eso. ¿Está bien? Entonces, vayamos, bueno, voy a dejar de grabar para